Bendiciones. Seguimos con el tema de la historia de la Iglesia. Hasta aquí hemos dado dos introducciones breves, una sobre la persona de Jesucristo y otro sobre el por qué debemos de estudiar la Iglesia y los grupos religiosos que habían en esa época de Jesús y del comienzo de la Iglesia. Hoy tocaremos la historia de la Iglesia del año 30 al año 44 aproximadamente. Tocaremos Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 al capítulo 12. Caminantes son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y a volver la vista atrás se ve la senda que nunca se han de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estela en la mar. Antonio Machado. Te invito a caminar empezando desde el año 30 hasta llegar a nuestros días. Podemos decir, hemos hecho camino en la historia de la Iglesia y senda que debo caminar y otras que debo rechazar. La historia de la Iglesia aplicada a la actualidad. Cada maestro tiene su propio librito, es decir, manera de exponer la historia. Yo me centraré esta vez por siglos a partir del siglo I. Veremos por los siglos personajes, doctrinas, enseñanzas, testimonios, padres de la Iglesia, jerarquía, papados, emperadores, movimientos, pandemias, guerras, geografía y vidas. El primer siglo lo tocaremos en dos partes. Ya vimos la introducción. Tocaremos la vida de los apóstoles con Pedro, Juan y Jacobo, fundación y desarrollo de la Iglesia judía cristiana. Segunda parte, la Iglesia judía cristiana gentil, con Saulo de Tarso, es decir, Pablo. Al final, con Juan y las 7 iglesias. Seguiremos un bosquejo en 7 puntos. Mandato de Jesús a sus discípulos. 2. La venida del Espíritu Santo. 3. La fundación de la Iglesia. 4. El desarrollo de la Iglesia. 5. La primera persecución de la Iglesia. 6. La conversión de Saulo. 7. La extensión, avivamiento y nombre de la Iglesia en Samaria. Hagamos una oración breve para que Dios nos ayude en esta tarea tan digna y magnífica, donde las haya, pero sabemos que no es fácil. Por eso necesitamos dirección, ánimo, deseo, luz, ayuda del Espíritu Santo. Señor, estamos delante de tu presencia, queremos reconocerte como Señor de la historia y de la vida, y por eso nos encomendamos a ti, para que tú en primer lugar limpie mi vida, nuestras vidas, y podamos acercarnos a ti confiadamente al trono de tu gracia, para hallar el socorro, la sabiduría, el denuedo, para poder entender este estudio, poder investigar y descubrir y ver aquellas cosas que son para nuestra edificación y al mismo tiempo aquellas que tendremos que rechazar, porque en la historia hay de todo. Señor, en tus manos encomiendo estos estudios, pidiendo tu dirección y tu bendición por cada persona que tenga el momento para poder oírlo, que tú edifiques y alumbres sus corazones para poder entender y hacer caminos al andar y sendas que debe de seguir firme, seguro y confiado en ti, y otras que tiene que rechazar. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Empezamos con el término de iglesia. La terminología
iglesia. El término iglesia procede del griego eclesía. En Atenas era la asamblea de ciudadanos reunidos para discutir asuntos políticos. Pablo la usa esta palabra iglesia para referirse a la congregación de los creyentes, es decir, los cristianos, la asamblea, la iglesia, el grupo de creyentes o de personas. La fecha de los escritos del Nuevo Testamento, en un sentido cronológico, Santiago es el primer libro del Nuevo Testamento, escrito allá por el año 44 al 49 después de Cristo. Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento, escrito entre los años 94 al 96 después de Cristo. Los discípulos de Jesús recibieron una orden y él mismo que esperaran en Jerusalén hasta la venida del Espíritu Santo. Lo primero que vamos a ver es el mandato, consejo de Jesús a sus discípulos. En Hechos capítulo 1 dice así: y estando juntos, les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Marco nos recuerda lo que le dijo Jesús: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, nos habla: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, y viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Recibieron del mismo Jesús que permaneciera en Jerusalén. Necesitaba el poder del Espíritu Santo, es decir, capacidad de nuevo, la guía del Espíritu Santo para guiarlo a toda la verdad, la promesa de ver a Jesús subir al cielo y asimismo vendrá. En segundo lugar, tenemos la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo la podemos encontrar si abrimos las Escrituras en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablases. Vino el Espíritu Santo y todos fueron llenos de él. Y más adelante, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los discípulos fueron obedientes a la palabra de Jesús, permanecieron en Jerusalén. Sus promesas se cumplió. Vino el Espíritu Santo y todos fueron llenos de él. El impacto fue tremendo, la ciudad, la gente. Ellos experimentaron
una experiencia muy especial, el poder del Espíritu y el denuedo para predicar el Evangelio, la guía de la dirección del Espíritu. La Trinidad Divina tiene cada uno una función, aunque son los tres coiguales, pero distintos en fusión. Por ejemplo, el Padre es el creador del mundo. Allí estaba Jesús, allí estaba el Espíritu, pero se le atribuye a Dios Padre. El Hijo viene a dar su vida para ser el único Salvador de los seres humanos. No fue el Dios Padre ni Dios Espíritu Santo que entrega su vida, sino que fue el Hijo Jesús, Jesucristo, el Mesías, es el que entrega su vida en la cruz y muere por ti y por mí y se proclama como único Salvador. El Espíritu Santo para guiar a la Iglesia y mostrar a las personas su necesidad de recibir a Jesús como su Salvador. Él convence de pecado, que todo el mundo somos pecadores. Convence de justicia, que es la única obra que es válida ante Dios. Es la muerte de Jesús y su resurrección, la expiación por el pecado, la redención por las vidas. De juicio, que si no la aceptas, te quedas condenado tal como está. Pero si recibes a Jesús, eres salvo, te da la salvación y la vida eterna. La importancia de la venida del Espíritu Santo para que la Iglesia emprendiera su camino y llegara hasta Samaria, hasta el fin del mundo. Necesitaba ese denuedo, necesitaba ese poder para levantar a cada apóstol y a cada hermano y poder predicar con denuedo la palabra de Dios. En tercer lugar, la fundación de la Iglesia. La Iglesia se acaba de fundar, empieza su fusión, de predicar el Evangelio, de ser sal y de luz a las naciones. Allí en Jerusalén había mucha gente de todas las ciudades: Roma, Egipto, Babilonia, Grecia, Turquía, África, Asia y Arabia, y cada uno le oía hablar en su propia lengua. Estaban todos maravillados al oír semejante estruendo y semejante maravillas. Se acaba de fundar la Iglesia, la fundación de la Iglesia primitiva. La venida del Espíritu Santo sobre 120 discípulos y discípulas. La conversión de muchas personas arrepentidas, 3.000 personas. En segundo lugar, más adelante, 5.000 personas. Pedro expone el mensaje. El hombre que había negado a Jesús ahora recibe por el Espíritu Santo denuedo, recibe poder y sabiduría para compartir un mensaje claro y específico que llegara a los corazones de todas aquellas personas que estaban oyéndole. Y dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos de vuestros pecados, bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo.
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban. Le reconocían que habían estado con Jesús y que habían sido llenos del Espíritu Santo. Allá en Jerusalén se dice que la iglesia llegó a tener 15.000 creyentes. En el año 100 había sobre 25.000 creyentes. Y en el año 310, algunos dicen que había 10 millones y algunos llegan a la conclusión que eran 20 millones los que entraron en la fila de la iglesia. Hoy día hay 2.400 millones de creyentes en Dios. Pero hay una pregunta clave: ¿cuántos han nacido de nuevo en Cristo? En el 2017, alrededor de 630 millones de evangélicos, según Sebastián Faz. Hasta aquí hemos visto el mandato de Jesús que se quedara en Jerusalén, que esperaran la promesa del Espíritu Santo. Hasta aquí hemos visto también la venida del Espíritu y la fundación de la Iglesia. Ahora veremos, en cuarto lugar, el desarrollo de la Iglesia. La Iglesia establece unas normas moral y de convivencia necesarias para el desarrollo y orden, que cada uno sepa lo que tiene que hacer y a quién tiene que obedecer. Leemos a los profetas que sin dirección el pueblo perece. Las normas que establecieron son forma de vivir en la iglesia. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, en las enseñanzas. Ellos compartían la palabra de Dios que habían recibido de Jesús. Era declaración que Jesús es el Señor, es decir, es Dios mismo. Había en Roma, el imperio fuerte de aquella época, que el César era el Señor. Ellos confesaban, declaraban, predicaban que Jesús es el Señor, es decir, Dios mismo. Jesús murió y resucitó y vendrá por su iglesia para establecer su reino de paz, de justicia y verdad. Jesús es el único Salvador del mundo y al mismo tiempo es el Mesías. Jesús lo habían crucificado y resucitó. Hay que nacer de nuevo por el Espíritu para ser creyente. Jesús estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Se creía en el Antiguo Testamento, se rechazaban las enseñanzas de los rabinos que contradijeran la palabra de Dios. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, van creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente edificados para las moradas de Dios en el Espíritu, la esperanza de que Jesús viniera por su iglesia, como le habían visto, y así vendrá por su iglesia. Su venida en dos manifestaciones. Una por su iglesia en las nubes, como Pablo lo afirma a los tesalonicenses, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y en su segunda
venida segunda, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, con poder y gran gloria. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles dedicaban tiempo a enseñarle la palabra de Dios, a especificarle cada detalle y a firmarle cada doctrina. En segundo lugar, la comunión unos con otros, es decir, buena amistad entre todos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. En estos momentos estaban todos unidos físicamente, pero la verdad que no era ese el propósito, sino la unidad del Espíritu, porque habían recibido un mensaje de ir a predicar el Evangelio a Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, pero fue necesario que fuera así en aquella época. Dice así: solícito en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. La iglesia está naciendo y hay que discipular a los hermanos, y ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Solícito en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado a una misma esperanza y a una misma vocación. Celebraban las cenas del Señor, es decir, el partimiento del pan, recordando la muerte y resurrección de Jesús hasta que Él venga. Cada vez que se reunían, ellos celebraban cada X de tiempo, celebraban que Jesús había muerto y que había resucitado, y tenía puesta su esperanza que un día vendría y todo ojo lo iba a ver. Tenían reuniones de oraciones y alabanza y poder, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponía en cama y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y como nos dice un poquito más adelante, todos los enfermos eran sanados. Aquí recordamos cómo Juan y Pedro iban al templo a orar y se encontraron un hombre allí que le pidieron algo, alguna limosna. Entonces ellos dijeron: no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo levántate y anda. Dice que al instante se levantó y anduvo. Eso produjo un revuelo, una revuelta, pero tuvieron la oportunidad de predicar el Evangelio a las autoridades. Vendían sus propiedades y las ofrendaba a la comunidad. Así que no había entre ellos ninguna necesitado, porque todos los que poseían las heredades o casa, las vendían y traían al precio de lo vendido. En un principio fue así, después ya se dejó esa práctica. Ahora son las ofrendas voluntarias según haya prosperado. Algunas iglesias los diezmos y las ofrendas, porque el siervo es digno de su salario. Se repartían los bienes, es decir, dinero, según las necesidades de cada uno. Los ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno según sus necesidades. Perseveraban cada día en el templo y eran bautizados. Eran constantes cada día, dedicando y entregándose al Evangelio. La iglesia crecía cada día, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, pero al mismo tiempo se reunían en las casas, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, de tal manera que llegó a ser la iglesia de Jerusalén una iglesia muy numerosa. Daban testimonio públicamente, evangelizaban y hacían milagros.
Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y como resultado el Señor añadía cada día nuevos convertidos, y ellos cumplían en predicar el Evangelio, y Dios tocaba los corazones de las personas, se convertían a Cristo y pasaba a ser miembro de la iglesia de Jerusalén. Estas eran sus normas de la comunidad. Los apóstoles se dedicaban a la oración y al estudio de las Escrituras. La iglesia nació de esta forma, que siempre la forma se puede cambiar. Lo que no se puede cambiar es la doctrina. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que la viuda de aquello era desatendida de la distribución diaria. Es decir, el número creció tanto que los apóstoles no podían atender a todas las personas. ¿Y qué ocurrió? Pues que hubo murmuración y empezaron a hablar en contra de que ellos no atendían a las viudas, no atendían a los necesitados. Entonces los apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces eligieron diáconos, es decir, servidores. Nombraron diáconos para el servicio de la iglesia, servir a las mesas, atender a las personas. Hechos capítulo 6 nos dice así: y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Eligieron a Felipe, eligieron a Prócoro, eligieron a Nicanor, eligieron a Timón, eligieron a Parmenas y eligieron también a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Los apóstoles se dedicaban a la oración y al estudio de la palabra de Dios, y los diáconos, los servidores, se dedicaban a la tarea del servicio, de repartir la comida, de atender a las personas, de estar atento a cada uno de ellos. Pedro, Juan y Jacobo fueron la columna de la iglesia. Gálatas 2:9: y se reconocieron la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columna de la iglesia, es decir, eran los representantes de los apóstoles en la iglesia. Estaba Pedro, estaba Jacobo y estaba Juan. Los apóstoles salían a las calles, las plazas y daban testimonio de Jesús, hacían milagros y nuevas personas se convertían a Cristo. Los creyentes eran la mayoría judíos de diferentes lugares. La iglesia se desarrolló en todos los ámbitos, pero estaba en Jerusalén. Habían olvidado el mandato de Jesús. Se estaba bien en Jerusalén. No tenía necesidad de nada ninguno. Estaban cubiertas todas sus necesidades espirituales y materiales. Los apóstoles enseñaban la palabra de Dios. Ellos crecían espiritualmente y también había comida, alojamiento, lo tenían todo. Entró la comodidad hasta que Dios lo vio y usó lo que él nunca quería usar: la persecución. En quinto lugar, vemos la primera persecución de la iglesia por los judíos. En Hechos capítulo 8:1 vemos a un tal Saulo consentía en su muerte.
En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por toda la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hasta este momento la iglesia está creciendo, desarrollándose, hay muchas personas que se conviertan, pero llega un momento que hay una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos a Judea, a Samaria, salvo los apóstoles. Empezaron a cumplir el mandamiento de Jesús, que fueran a predicar el evangelio de Jerusalén a toda Judea y a toda Samaria y hasta el fin del mundo. La persecución comienza con Esteban el diácono. Esteban fue apedreado en el año 36 después de Cristo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. El valor que recibió Esteban, la convención del espíritu para poder aguantar y poder expresarse así. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa al pie de un joven que se llamaba Saulo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Saulo perseguía a la iglesia hasta que Jesús sale de su encuentro y es escogido para predicar el evangelio a los gentiles. Se levanta la primera persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por Judea y Samaria, menos los apóstoles. Aquí podemos contemplar que hay una persecución en la iglesia y la iglesia sale de Jerusalén, se va a Judea, sigue hasta Samaria. En este momento llegan hasta Samaria. Esteban, un hombre, un diácono, un servidor, entrega, es llevado a la ciudad, es apedreado, pero él, lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y vio a Jesús a la diestra. Eso le dio fortaleza para decir: Señor, perdónalo. Se levanta la primera persecución, dirigida por un fariseo llamado Saulo de Tarso, enviando a muchos cristianos a la prisión. Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa. Arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Comienzo de la iglesia no fue fácil, considerando que el propio Jesús fue crucificado y que los apóstoles fueron inmediatamente perseguidos. Juan, Pedro y Santiago fueron las columnas de la iglesia, hombres valientes. Uno de los que le negó, Pedro, tuvo la valentía de ponerse en pie delante de una multitud y proclamar el evangelio con toda autoridad. Valor, firmeza y fe. Tal resultado fue el comienzo de una multitud de 3.000 personas se añadieron a la iglesia, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Jesús como Mesías y Salvador personal. Pedro va a tomar la dirección espiritual con Juan y Jacobo, pero sobre todo Pedro destaca entre los apóstoles, aunque todos actuaban. Y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales, prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente por su valentía, su coraje y sus denuedos. Los que creían en el Señor aumentaban más y más, y gran número así de hombres como de mujeres. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayéndose enfermos, atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Pedro recibe una visión
de ir a casa de un gentil. Hechos capítulo 10. Y tuvo una gran hambre y quiso comer, pero mientras le esperaba algo, le sobrevino un éxtasis. Es decir, Pedro está en la iglesia de Jerusalén y se desplaza hasta Cesarea, que allí vivía un tal Cornelio, que era gentil, y él subió a la azotea y en ese momento le viene un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Según el diccionario, es el estado del alma que se experimenta unión mística con Dios por medio de la contemplación y una disminución de todas las funciones orgánicas. Según el pastor de la iglesia Pueblo Nuevo, dice así: éxtasis es un estado de exaltación mental en el que se supone que el sujeto tiene comunión íntima con lo divino, y según la Biblia, el estado en el que las funciones sensoriales intelectuales quedan suspendidas, en tanto que el alma despreocupada del cuerpo contempla lo sobrenatural. Éxtasis de Pedro y éxtasis de Pablo. Vamos a ver qué nos dice Pablo en su experiencia cuando él tuvo un éxtasis. Dice: y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Es una experiencia espiritual. Y le vi que me decía: darte prisa, sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Es decir, Pablo está en Jerusalén, Jesús se le presenta en ese éxtasis, en ese momento, en esa experiencia, y le dice: Pablo, sal de Jerusalén, porque no van a recibir mi testimonio acerca de mí. Pablo le dice: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que lo mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. En segundo lugar, vemos el ejemplo de Pedro cuando tiene un éxtasis en la casa, en la azotea de Cornelio. Pedro le explica en su experiencia: vi el cielo abierto, que se descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Cornelio le explica que tuvo una visión y que vio venir a su casa a tal Simón. Éxtasis es una experiencia personal que Pablo lo contempla como una voz directa del Señor a él, que salga de Jerusalén. Y Pedro, el éxtasis, ve una visión como animales impuros, puros y impuros se presenta delante de él, y hay una voz de Dios que le dice: Pedro, mata y come. Entonces Pedro no quiso ni comer ni matar. Entonces el Señor le dijo: lo que yo he limpiado, limpio está. Ahora hay una experiencia de Cornelio. Cornelio le explica que tuvo una visión y que vio venir a su casa un tal Simón. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepciones de personas. Pedro, el Señor lo que les quiso mostrar a Pedro en esa visión, que para él no hay gentil o judío, puro o impuro. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cómo lo veían? Porque oían que hablaba en lengua y que magnificaban a Dios. Hay un despertar espiritual en Antioquía, Hechos de los Apóstoles,
capítulo 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Es decir, la iglesia de Jerusalén era judía, se estableció en Jerusalén. Por la persecución de Esteban, tuvieron que salir corriendo, llegaron a Judea, llegaron a Samaria, algunos a Chipre, otros a Antioquía, pero no hablaban a nadie, solamente a los judíos. Pero hay una sorpresa. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirenes, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y la iglesia de Jerusalén, con Pedro como líder, envía a Bernabé a Antioquía para ayudar a los hermanos allí. Es decir, los miembros de la iglesia de Jerusalén, cuando salen de la ciudad, van por todos sitios y solamente le hablan a los judíos. Pero había varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciaron el evangelio del Señor, y la mano del Señor estaba sobre ellos, y un gran número de ellos se convirtieron. Hay un avivamiento en Antioquía, de tal manera que llega a los oídos de Pedro y manda a Bernabé. Nota la muerte de Herodes. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y le arengó. Recuerda que Pedro fue metido en la cárcel con Jacobo y Herodes mató a Jacobo. Y vino un ángel y sacó a Pedro de la cárcel. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento el ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios. Expiró comido de gusano, ese murió. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y ya no solamente en Jerusalén, sino también en Samaria y Antioquía. En sexto lugar, vamos a ver la conversión de Saulo allá por el año 36 aproximadamente. Esto se encuentra en el registro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Dice así el texto: Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es cose contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Este Saulo que perseguía a la iglesia, que tomó carta para ir a perseguir a los cristianos de Damasco. Resulta que hay una sorpresa para él en el camino, y es que yendo por el camino se le presenta el mismo Señor. Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿No estaba persiguiendo a los cristianos? Sin embargo, aquí se contempla que está persiguiendo al mismo Jesús, porque cuando se persiguen a los cristianos,
es igual que perseguir al mismo Señor. Y Dios salió al encuentro y toca a Saulo, lo deja ciego y entra en la ciudad. Seguiremos en la próxima clase la vida de Saulo. En séptimo lugar, la extensión y avivamiento, el nombre de la iglesia en Samaria y Antioquía. Para esta época ya le llamaban a los creyentes cristianos. Recibieron diferentes nombres, uno de ellos los del camino, porque Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. También los nazarenos, porque habían nacido en Nazaret. Pero aquí le llaman cristianos. ¿Por qué? Porque siguen a un tal Cristo. Por lo cual fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo en Samaria. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacías. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces. Muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. En Hechos 11:26 nos dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se le llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Recuerda que hubo avivamiento en Antioquía, llega a oído de Pedro, y Pedro manda a Bernabé. Bernabé está allí un año enseñando la palabra de Dios. Ya veremos más adelante cómo Bernabé tira de Saulo, que está en Tarso, y se lo trae a Antioquía. Y entre los dos enseña, aparte de apóstoles, de profetas que había y maestros que había en esa iglesia ya establecida. Hasta aquí la primera parte de la historia de la iglesia. Hemos visto un bosquejo de 7 puntos, los cuales daremos un repaso para que se nos quede un poquito. En primer lugar, vimos el mandato de Jesús a sus discípulos. ¿Recuerda que les mandó? Primero, que se quedara en Jerusalén. Segundo, que esperaran la promesa del Espíritu Santo. Tercero, porque el Espíritu le daría poder para y denuedos para predicar el Evangelio. Cuarto, que recordaran que el mismo Jesús que subió al cielo vendría otra vez a la tierra por ello. Esa fe tenían que permanecer firme. Segundo, la venida del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue? Fue en Pentecostés. Y cayó sobre 120 personas que estaban en el aposento alto. Pero fue en una fiesta específica de la cosecha Pentecostés, lo cual había miles de personas y oyeron las maravillas de Dios. En tercer lugar, vimos la fundación de la iglesia. ¿En qué momento se funda la iglesia? Pues se funda específicamente en ese momento cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos. En cuarto lugar, vemos el desarrollo de la iglesia, cómo la iglesia establece unas normas para la convivencia, para la moral, para el crecimiento de todas esas personas que se habían convertido, 3.000, 5.000, y cada día se aumentaban las filas de hombres y mujeres, y también fariseos, sacerdotes, que creían en la palabra de Dios. Todo iba conforme estaba establecido. Llegó un momento que ni los mismos apóstoles podían atender a tan gran multitud, y escogieron a 7 discípulos, de 7 servidores, diáconos, entre ellos Esteban, que dio su vida, y de ahí pasamos a la primera persecución de la iglesia por el pueblo judío. La iglesia es perseguida, Esteban es llevado en medio de la ciudad, es apedreado, y él
puesto los ojos en el cielo, contempla la gloria de Dios y a Jesús a su diestra. Vemos la conversión de este hombre Saulo, que perseguía a la iglesia, ahora se encuentra cara a Jesús y es alumbrado de tal manera que queda ciego y es llevado a Damasco. En séptimo lugar, la extensión y avivamiento y nombre de la iglesia en Samaria. La persecución hizo posible que el mandato de Jesús se llevara a cabo. Salieron de Jerusalén, Judea, Samaria, llegaron a Chipre y Antioquía, y por donde iban predicando el Evangelio. Hubo un avivamiento grande en Antioquía. Allí Pedro se entera y manda a Bernabé. Bernabé tira de Saulo y empiezan a enseñar la palabra del Señor. Y los cristianos reciben el nombre, los seguidores de Cristo reciben el nombre de cristiano en Antioquía por primera vez. Te invito a que lea el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 al capítulo 12. Leerlo sería muy bueno para ampliar tu conocimiento de cada detalle y dejar que el Espíritu Santo te guíe en conocimiento, experiencia y sea lleno del Espíritu de Dios, en la llenura del Espíritu y en la vida espiritual. ¿En qué podemos aplicar esta historia a nuestras vidas? Hoy día necesitamos seguir sus mismas doctrinas, no las normas de convivencia para aquella época. Ahora son distintas, pero así tenemos que seguir la misma doctrina. Jesús es Dios, Jesucristo es el único Salvador, Jesús es el Mesías. Esto no lo cambia la historia. Jesús es Dios por toda la eternidad, porque Él es eterno. Jesucristo es el único Salvador, porque no hay otro nombre dado a los hombres que puedan ser salvos. Y Jesús es el Mesías, que vendrá un día a establecer su reino. Tienen la misma esperanza que ellos, que Cristo vendrá por su iglesia. El mismo deseo de predicar el Evangelio. Ellos predicaban el Evangelio y gran multitud estaban atentos, oyendo la palabra del Señor. Hoy día ha cambiado el tema y realmente son pocos los que quieren oír, pero nosotros tenemos el deber de predicar el Evangelio. Las mismas normas bíblicas de conducta y moral que ellos. La Biblia no ha cambiado al paso de los años. No tan necesaria hacer comunidades. No estamos obligados a hacer una comunidad grande como ellos, de vender las casas, de venderlo todo y entregarlo a las manos de los pastores. No estamos eso, sino estamos aconsejados o enseñados a llevar nuestras ofrendas conforme hayamos prosperado en la semana o en el mes. No está ligado al pueblo judío, aunque sí bendecirlo. La iglesia primera fue una iglesia prácticamente todo judío. Hoy día realmente nosotros no estamos ligados al pueblo de Israel, pero sí tenemos un deber y es de bendecirlo como bendecir a cada persona. La historia se repite, no hay nada nuevo debajo del sol. Salomón, bendiciones, que Dios te bendiga mucho a través de estos estudios, tu conocimiento pueda ser ampliado. Yo sé que esta lección será fácil para ti, pero vendrán otras lecciones que quizás no sean tan fáciles, porque vendrán hombres y mujeres que fueron fieles a Dios y tú puede que ni los conozcas. A través de estos estudios llegará a conocer la historia de la iglesia, de ver a esos hombres, a esas mujeres, cómo defendían la palabra de Dios y cómo otros se extraviaban y abandonaban la fila del Señor. Que Dios te bendiga mucho para que el Espíritu Santo te pueda guiar cada día a toda
la verdad. Bendiciones.